Bueno, buenas tardes, compañeras, compañeros y profesor. Nosotros vamos a exponerles acerca del cálculo de turbinas hidroeléctricas. Pasiller. Bueno, para comenzar, primero vamos a hablar acerca de la definición de las máquinas hidráulicas, donde una máquina de fluido es un sistema mecánico que intercambia la energía mecánica con el fluido que circula a través de él o bien está contenido en él. La bomba es el invento más antiguo conocido para lo que respecta al intercambio de energía mecánica con un fluido. Bueno, en esta imagen podemos ver un ejemplo de lo que es una central hidroeléctrica, donde, bueno, se nota en la parte izquierda la represa que envía el agua al canal, del canal pasa directamente al ducto, el ducto dirige el agua a la turbina entonces la sube al generador, el cual está ubicado en la casa de máquinas, y del generador se realiza el intercambio de la energía para que sea distribuida gracias a las líneas de distribución de energía a los puntos donde se requiera llevar la energía eléctrica. Sabemos que el tipo de máquina hidráulica más representativa es la llamada turbomáquina. Esta es una máquina de fluido incomprensible que puede tener una célula o varias en serie y cada etapa se compone por el estator, que es un elemento fijo, y uno móvil, que es llamado rotor o rodete. Este último gira sobre su propio eje y va realizando lo que es el intercambio de la energía. Bueno, en este caso agregamos una imagen de lo que es un ejemplo de una turbomáquina. Para hablar acerca de elementos característicos de una turbomáquina hidráulica, podemos mencionar el distribuidor, que es el encargado de conducir el fluido hacia la sección de entrada del rodete y que se encarga de ver que vaya en una dirección y magnitud apropiada. La voluta es el canal de sección creciente o decreciente que rodea el rodete. Este va recogiendo el fluido que sale del mismo y en el caso de las bombas va distribuyéndolo en la periferia de las turbinas. Por último tenemos el difusor que recoge el fluido que sale del rodete y lo va guiando de una manera eficiente para que éste vaya reduciendo la energía cinética y recupere así la presión estática. Bueno, en este caso agregamos una imagen donde se pueden ver señaladas lo que hablamos de distribuidor, de la voluta, el difusor y también trae señalados lo que es el rotor y algunos álabes de directrices. Para efectos de la clasificación de las turbomáquinas hidráulicas podemos hablar de turbomáquinas axiales. Estas tienen una trayectoria de fluido paralela al eje de rotación y trabajan con lo que son caudales grandes y alturas pequeñas. Y en la imagen está representado las entradas de agua, lo que respecta al rodete y al distribuidor, así como el eje de rotación. También hay turbomáquinas radiales, que el fluido es perpendicular al eje de rotación, trabaja con caudales pequeños, alturas que son relativamente grandes y son empleadas de manera frecuente. Y viene adjuntada la imagen respectiva como la anterior. Y por último tenemos las turbomáquinas diagonales, que también son llamadas turbinas tangencial, y el flujo es diagonal al eje y trabaja con caudales y alturas que son intermedias. Cuando hablamos de turbinas hidráulicas, podemos hablar de dos tipos de turbinas, las turbinas de acción y las turbinas de reacción o impulso. Para efectos de las turbinas de acción tenemos las turbinas Pelton y para las de reacción podemos hablar de las turbinas Francis, Kaplan y la hélice. Bueno, para las turbinas Pelton son una turbina motora de flujo tangencial. La admisión parcial de acción consiste en una rueda también llamada rotor que está dotada de cucharas en toda su periferia y estas están diseñadas para convertir la energía hidráulica a mecánica. Estas turbinas son características de salto en desniveles superiores a 400 metros. Es una turbina que no posee difusor
y puede tener 1, 2, 4 o hasta 6 chorros. En el caso de la imagen se presenta entonces dónde está el inyector, válvula de aguja, el chorro y las cucharas colocadas con respecto a la rueda o rotor. Las turbinas Francis, el diseño reforzado de una vida útil de muchas décadas y con un servicio continuo. Las características de saltos entre 40 y 500 metros. Y esta turbina Francis es instalada en un lugar donde se dé un flujo de agua que sea relativamente constante y se exija un alto rendimiento. Como vemos en la figura colocada, tiene una forma de espiral, un caracol, y esta forma se debe a que la velocidad media del fluido debe permanecer constante en cada parte del mismo. Bueno, en lo que respecta a las turbinas Kaplan, es una turbina de agua de tipo hélice que posee cuchillas ajustables. Son muy caras de diseñar, fabricar e instalar. Sin embargo, funcionan durante décadas. Es decir, a pesar del alto costo que posee, es una buena inversión a largo plazo. Son utilizadas cuando las alturas son inferiores a 60 metros y se emplean con caudales que son normalmente mayores o iguales a 15 metros cúbicos por segundo. Y ahí podemos ver la ilustración de lo que es una turbina Kaplan. Bueno, en lo que respecta a las diferencias entre turbinas, Pelton, Kaplan y Francis, la turbina Francis es una turbina de reacción de flujo radial que, como mencionaba mi compañera Tiffany, el fluido es perpendicular al eje de rotación, mientras que la turbina Kaplan es una turbina de reacción de flujo axial, en donde se da la trayectoria del fluido que es paralela al eje de rotación. La turbina Pelton tiene una boquilla que convierte la energía hidráulica en energía cinética. Bueno, en esta imagen podemos observar las tres turbinas que hemos estado analizando, que serían la Pelton, la Francis y la hélice y Kaplan. Algunas de sus características que hemos estado mencionando. La siguiente columna corresponde a las velocidades. Y por último tenemos la altura neta en metros. Ok, para hablarles un poco acerca de las diferentes variables que podemos encontrar en las fórmulas que serán analizadas para este tema, primeramente tenemos tres diferentes alturas. Tenemos la altura neta o HN, que es la energía hidráulica puesta a disposición de la turbina. También es conocida como altura de salto. Luego tenemos la altura efectiva o HE, que esta corresponde a la energía mecánica obtenida por la turbina y también es conocida como altura útil o HU. Por último tenemos la altura real o HR y esta es la energía mecánica obtenida por el generador eléctrico. En lo que respecta a los caudales, vamos a tener tres caudales, que serían el caudal útil o QU, y este es aquel que atraviesa el rodete. El caudal perdido, que sería QP, y este es aquel que no atraviesa el rodete. Y el caudal total o turbinable, QT, que sería el caudal que recibe la turbina y estaría conformado por la suma del caudal útil y el caudal perdido. Las potencias, vamos a tener potencia neta o PN, y esta va a ser la potencia hidráulica de la que dispone la turbina. Y su fórmula va a estar conformada por ρ, que sería la densidad del agua, multiplicado por la gravedad, multiplicado por el caudal total, multiplicado por la altura neta y multiplicado por el rendimiento. Luego vamos a tener la potencia efectiva o PE, y esta va a ser la potencia mecánica que produce la turbina. Y su fórmula está conformada por la densidad del agua multiplicado por la gravedad, multiplicado por el caudal útil, multiplicado por la altura efectiva y multiplicado por el rendimiento. Y por último vamos a tener la potencia real o PR, que va a ser la potencia mecánica que recibe el generador. Y su fórmula va a estar conformada por la densidad del agua multiplicado por la gravedad, multiplicado por el caudal útil, multiplicado por la altura real, multiplicado por el rendimiento. Bueno, en lo que respecta a las pérdidas, que como hemos visto en el curso, consiste en la diferencia de alturas, vamos a tener las pérdidas hidráulicas manométricas o HFH, y estas se producen por rozamiento, cambios de sección y dirección cuando el fluido atraviesa la turbina.
Luego vamos a tener las pérdidas orgánicas o mecánicas, HFO, y estas van a ser las pérdidas mecánicas producidas en los elementos mecánicos. Y por último vamos a tener las pérdidas volumétricas o QP, y este será el caudal que se pierde y que por ende no puede ser aprovechado. En lo que respecta a los rendimientos, vamos a tener 4. El primero sería el rendimiento manométrico o hidráulico, NM, que va a estar compuesto por la altura efectiva dividido entre la altura neta. El rendimiento orgánico o mecánico, NO, que va a estar compuesta por la altura real y la altura efectiva. El rendimiento volumétrico, NV, que va a estar compuesto por el caudal útil dividido entre el caudal total. Y por último, el rendimiento global o NG, que sería la multiplicación de los 3 rendimientos que les acabo de mencionar. Bueno, en este gráfico podemos observar los 3 tipos de turbinas que hemos estado analizando, que sería la Kaplan, la Pelton y la Francis. El gráfico lo que nos demuestra es el rendimiento en función del caudal, que posteriormente mi compañera Jerlyn va a profundizar durante el desarrollo del problema. Ok, bueno, nosotros desarrollamos un problema en el que dice, se necesita que una turbina hidráulica Pelton genere 200 kilowatts para abastecer el servicio eléctrico de una empresa dedicada a la producción de textiles. Si la turbina presenta un salto de agua de 120 metros y una eficiencia de 0.85, determine el caudal necesario para generar la potencia requerida. Bueno, acá tenemos una imagen donde nos muestra más o menos lo que tenemos que hacer. Tenemos una altura de 120 metros, una potencia de 200 kilowatts, la eficiencia 0.85 y de la turbina a la fuente de agua hay 125 metros. Lo primero que hacemos es aplicar la fórmula que ya vimos, que es potencia es igual a la densidad por la gravedad, por el caudal, por la altura y por la eficiencia. Nos decían que el caudal eran 200 kilowatts, entonces para pasarlo a watts va a ser 200 por 10 a la 3 watts. Multiplicamos, bueno, es igual a 1000 kilogramos entre metro cúbico, que es la densidad del agua, por la gravedad, por el caudal, que es lo que tenemos que averiguar, por la altura, que son 120 metros, y por la eficiencia, que habíamos establecido que eran 0.85. Despejamos la Q, entonces nos queda en esta forma. Queda arriba la potencia, abajo nos quedaría la densidad, la gravedad, la altura y la eficiencia. Al final, eso nos da un resultado de 0.20 metros cúbicos entre segundo. Ese es el caudal que nos daría el problema. Si lo vemos en el gráfico que Sergio nos presentó antes, vemos que el caudal de 0.20 se encuentra en una eficiencia de 0.85. Ese es el punto en el que choca, por lo que vemos que la eficiencia y el caudal que usamos sí pertenece a la turbina Pelton, que fue la que desde el principio establecimos para el problema. Ok, realizamos una modelación en EPANET para determinar el diámetro que deben utilizar estas turbinas, los tubos de las turbinas. Entonces, bueno, inicialmente pusimos este reservorio acá, que ese sería la turbina a una altura 0. Colocamos un nodo al centro, entonces lo colocamos a una elevación de 60, puesto que la altura total era de 120 metros. Y el reservorio final, que es de fuente, se colocó a 120 metros de altura. Ok, vemos que si ponemos un diámetro de 100 en un tubo y de 150 en el otro, nos da un caudal de 117.66 litros entre segundo. Recordemos que necesitábamos un caudal de 200 litros entre segundo, entonces ese no nos sirve. Y aumentamos el diámetro a 150 en cada uno de los tubos, por lo que nos estaría pasando un caudal de 252 litros entre segundo. Eso también lo podemos demostrar con la fórmula de Hazen-Williams, que dice que el diámetro es igual a 10.675 por la longitud por el caudal elevado a la 1.852 dividido entre el coeficiente de rugosidad elevado a la 1.852 por la altura o las pérdidas por fricción
y todo elevado a la 1 entre 4.87. Se sustituyen los datos y al final nos da un diámetro de 0.132 metros, que eso serían 132 milímetros. Como no tenemos un diámetro de 132, se va a utilizar un diámetro de 150 milímetros, que fue lo mismo que vimos en el ejemplo pasado con panel. Y acá tenemos cómo quedaría la modelación final en el panel, donde se tiene el diámetro y la demanda requerida. Y eso sería todo. Bueno, muchas gracias. No sé si tienen alguna pregunta, alguno de los estudiantes. ¿Qué tal? Yo tengo una pregunta para todos. ¿Qué tal se les parece el sistema de las turbinas en relación a lo que vimos con las bombas? ¿Creen que es parecido, lo mismo o diferente? ¿Quién quiere animarse a responder? Bueno, es parecido porque las dos son máquinas hidráulicas, sin embargo, las dos trabajan con agua, obviamente, solo que la turbina tiene como producir energía y las bombas lo que hacen más bien es como mover el agua, por decirlo de alguna manera. Ok. Pero digamos, si vos evalúas los conceptos a fondo, por ejemplo, retomemos el concepto para las bombas. ¿Qué variables pedía para calcular la potencia de una bomba? ¿Cuáles eran? ¿Cómo hacíamos para encontrar la potencia de una bomba? ¿Cuáles eran las dos variables? La altura, Ajá. el caudal. Ajá, muy bien. Y el rendimiento. Correcto. Y para evaluar la potencia que produce una turbina, ¿cuáles son las variables que usamos? La densidad, la gravedad, el caudal y el rendimiento. Ah, bueno, y la altura, las ¿verdad? alturas. Exactamente. De hecho, digamos, en la fórmula que estamos usando de la potencia de las bombas, ya esa fórmula incluye lo que es la parte de la gravedad y de la densidad, ¿verdad? Porque ahí está ese factor de 74 y toda esa cosa. Entonces, si ustedes se dan cuenta y evalúan las condiciones, en realidad, y muchas gracias aquí a las compañeras, si gustan ya pueden dejar de compartir la pantalla. Si ustedes se dan cuenta, básicamente las dos cosas son exactamente lo mismo, ¿ok? ¿Qué significa lo mismo? Significa que en ambos casos las máquinas hidráulicas funcionan exactamente bajo la misma estructura física, ¿verdad? ¿A qué me refiero? Me refiero a que en el caso de las bombas, lo que hacen es que tiran el agua de abajo hacia arriba. En el caso de las turbinas, lo que hacen es que tiran el agua de arriba hacia abajo. Ambas tienen una potencia, ¿verdad? Potencia, que va a estar generada, como dijimos, por la altura y por el caudal que tiren ambas, ¿verdad? Exactamente es lo mismo en ambos casos. Entonces, estas son las dos variables que van a importar a la hora de generación de turbomáquinas. En el caso de la bomba, como mencionamos, ¿verdad? Los caudales en caballaje son Q por H entre 74 por la eficiencia, ¿verdad? Básicamente. En el caso de la turbina, pues básicamente la potencia va a ser igual a como lo vimos o como lo enseñaron ustedes, que era gamma, bueno, gamma no, en realidad era densidad por gravedad por Q por H por la eficiencia también, ¿verdad? Pero si ustedes se dan cuenta, esto es lo mismo. ¿Qué es lo único que cambia? En la eficiencia, en uno está arriba y abajo. ¿Qué significa eso? Que yo ocupo ampliar la capacidad de una bomba con una eficiencia menor y que la turbina me va a producir una eficiencia menor a lo que realmente me produciría a nivel teórico, ¿verdad? El término aquí es el que manda, es este. Y esto de acá es puro ajuste. En este caso, esta potencia, recuerden que está en caballos de fuerza y esta otra está en watts o en kilowatts, ¿verdad?
es la producción en watts o en kilowatts. Pero si ustedes se dan cuenta, la ecuación de máquinas hidráulicas es exactamente la misma para una turbina que para una bomba. ¿Qué es la diferencia? Que ellas hacen procesos opuestos, ¿verdad? En el caso de la bomba, como mencionábamos, la bomba requiere energía. La turbina genera energía. Entonces, por ejemplo, ¿ustedes creen que una turbina, por ejemplo, podría hacer que pensemos que hay una turbina aquí, ¿verdad? Pensemos que hay una turbina. Entonces, pensemos que tenemos acá un embalse, como mencionaron las compañeras. Yo requiero turbinar agua de acá para que me suba otra vez hasta acá. Entonces lo conecto mediante un chorro de agua aquí, una entrada de caudal, ¿verdad? Y esta turbina me va a bombear el agua hasta acá arriba. ¿Ustedes creen que eso puede ser posible? O sea, ¿creen que yo puedo dejar que un embalse chorree agua hasta aquí y vuelva a bombear hasta un punto alto? ¿Creen que la fuerza de esta turbina me va a bombear agua hasta arriba? Pueden decir sí, no, tal vez. No sé, no me parece. Y para mí no. No, ¿por qué no? Sí, la turbina no aprovecha la energía del agua para generar energía. Yo Exacto. siento que Y- se perdería la energía para no subir. Ok. Bueno, entonces vos decís que no subiría hasta aquí. Pues pongamos que suba hasta aquí, entonces, un poquito más abajo. ¿Qué opinas? ¿Podrá o no? Bueno, resulta que esta pregunta que yo les estoy haciendo a ustedes, ya ustedes saben la respuesta. Piensen ustedes en un caso que hemos visto 20,000 veces, ¿verdad? Donde la fuente de agua es una naciente, ¿ok? Que baja hasta aquí y vuelve a subir y bombea el agua hasta un punto alto. Vean que el agua está de este punto, llega hasta un punto más bajo y por arte de magia el agua sube hacia acá, ¿ok? Hasta llegar a un tanque. Que si uno quisiera y le pone un diámetro suficientemente grande, casi podrían ser iguales a la altura de la presión estática. ¿Verdad? Entonces vean que ya de forma natural, nosotros acá, el concepto que estamos dando es justamente el concepto de turbinado. Acá no hay una turbina, pero el concepto aplica igual, que hay un caudal, una caída de agua, y pues ese chorro lo que me genera es una fuerza suficiente para que yo pueda seguir subiendo hacia allá. Entonces vean que ya nosotros de forma, dígame, ¿en qué se diferencia esto de esto que ustedes ya estudiaron? ¿Verdad? Ya ahora viéndolo cualitativamente, es lo mismo, ¿verdad? Básicamente es el mismo concepto. Piensen que acá abajo hay una bomba, ¿verdad? O alguien que me está bombeando agua a mí para que me llegue hasta acá arriba. ¿Cuál es la carga de esta bomba? Bueno, la carga de esta bomba o de esta turbina es lo que me provee esta altura, ¿verdad? De aquí hasta acá, de presión estática, que hace que el agua pueda subir hasta acá. ¿Cuál es la diferencia? Que esto sucede de forma natural. Entonces, piensen por un momento que yo tengo que cortarle un pedazo a ese ejercicio y que yo lo que requiero hacer ahora es partirlo en dos. Por un lado, veo el chorro de agua acá de la naciente que sale. Acá tengo la turbina, ¿verdad? Y por otro lado, si veo el ejemplo de la bomba, tengo que tener acá abajo una bomba que me hace que me suba el agua hasta acá. ¿Okay? Entonces, si ustedes analizan este ejercicio por partes, se van a dar cuenta que una bomba lo que provee básicamente es energía en forma de altura, ¿verdad? ¿Cuál altura ocupo yo? Bueno, una altura tal que me permita llegar hasta aquí. Entonces, la bomba lo que está proveyendo es una capacidad de altura. Y una turbina lo que hace es recibir altura de agua en forma de altura y convertirla en energía. Pero si uno analiza este ejercicio de acá, que es de una represa hidroeléctrica, y lo convierte a esto, físicamente, en realidad, estos son las bombas
y estos son las turbinas. ¿Ok? Vean que estamos hablando de la misma cosa, pero con caras diferentes, ¿verdad? Es como la comida hindú, que solo tiene como 3 ingredientes, pero un montón de mezclas de lo mismo. No sé si eso les queda claro, chicos. Eso es muy importante a nivel conceptual, ¿ok? ¿Me copian? Profe, Sí, adelante. que tal vez yo le quería hacer como una pregunta, pero un poco más general. Ajá, Este, claro. Era para preguntarle si usted no nos podría recomendar algún libro o algo así que usted crea que nos pueda servir para acoplar los conceptos que vemos en esta clase. Digamos, el libro que se usa mucho acá, ¿verdad? Aparte de la norma, digamos, de AIA, el libro que yo siempre les he recomendado es este, no sé si ahí lo ven en la pantalla. Diseño de acueductos y alcantarillados de Ricardo Alfredo López Cuaya. Es el libro que yo veo que es bastante más interesante, ¿verdad? Y que se adapta muy bien, digamos, a lo que hemos visto acá en el curso. Entonces, por si querés, puedes revisar este. Y evidentemente, pues también, si ustedes revisan en internet, hay cientos de millones de materiales, ¿verdad? Ejercicios resueltos, etcétera. También, pues básicamente, ustedes pueden repasar los videos, ¿verdad? Y todo. A modo general, a veces uno en primera entrada, pues no le cuesta más, ¿verdad? Pero ya repasando, pues ya se puede hacer, ¿ok? Bueno, entonces básicamente concluimos que una bomba de una turbina es lo mismo, pero funcionan al revés, ¿verdad? Entonces ustedes se pueden poner a pensar que una bomba, en general, ¿quién es lo que mueve la turbina? A ver, Tiffany, la turbina, ¿quién es que lo mueve? ¿Quién mueve a la turbina, digamos? Profe, ahí me escucho. Sí, te escuchas, ajá. Sí, ok, perfecto. Y yo considero que a la turbina técnicamente la mueve bueno, si hablamos de turbina Pelton, Francis, yo diría que la mueve lo que es bueno, en el caso del Pelton creo que las cucharas las mueve el rotor. Exacto, no, pero ¿qué es lo que hace que la turbina se mueva? ¿Quién la mueve técnicamente, digamos? ¿Quién la mueve? Yo digo El que sí, agua. el agua, el El caudal, agua, exactamente, el agua, el ¿verdad? caudal que traiga. Ajá. Exacto, digamos, este chorro de agua que baja aquí es el que hace que la turbina se mueva, ¿verdad? Es decir, que ella empiece a girar, ¿ok? El agua hace que la turbina gire. Y como ustedes explicaron bien, puede ser que el chorro de agua le pegue por abajo o puede ser que el chorro de agua le entre por arriba y la ponga a dar vueltas, ¿verdad? O lo que sea. Entonces, el agua me mueve la turbina, ¿verdad? La bomba es al revés. La bomba gira, ¿verdad? Y al girar, ella más bien mueve el agua, le da energía para que el agua pueda subir. Entonces, es el mismo proceso. O sea, técnicamente funcionan igual. ¿Qué es la diferencia? Que en un caso recibe energía la turbina del agua y en otro caso la bomba le da la bomba le da energía al agua. Entonces explota. Recuerden que la turbina finalmente lo que provoca es energía eléctrica, ¿verdad? La bomba recibe energía eléctrica. Entonces la bomba recibe energía eléctrica, mueve el chorro y empuja el agua hacia arriba. La turbina recibe el chorro de agua, da vueltas y genera energía eléctrica. Entonces vean que son el mismo fenómeno. O sea, son realmente dos cosas que funcionan igual, pero de forma opuesta, ¿ok? Simplemente una va para arriba y la otra va para abajo. Pero el principio físico hidráulico es el mismo en ambos casos. Entonces, esto es muy importante para que ustedes, como les digo, si algún día llegan a trabajar en el ICE o diseñando turbinas, pues el concepto es lo primordial. Bueno, Profe, sí. y digamos, si un acueducto tiene bomba y como consume mucha energía eléctrica, Sabe que se te está cortando, plantea Wilson. Se te está cortando la comunicación. Aló. Sí, creo que mi internet está muy malo, si no se la escribo, profe. Sí, por favor, escribíla, Wilson, no hay problema. Bueno, no sé si alguien más tenía alguna consulta. Cualquier persona
digamos, ya no es muy usual, ¿verdad? Pero cualquier persona podría poner, si tiene un río cerca de su casa, podría poner una turbina, ¿verdad? Nada más, digamos. ¿Qué ocupa uno para poner una turbina? Ocupa un desnivel, una altura de caída y un caudal. Y comprar un aparato que gire y que al girar me produzca energía eléctrica. ¿Ok? Eso es lo que uno ocupa. Lo mismo cualquier persona podría también poner una bomba, ¿verdad? Si yo perforo un pozo en mi casa, pongo una bomba y extraigo agua. ¿Cuánto sería la diferencia? Una altura, un caudal, lo que yo quiera determinar. ¿Okay? Esta técnica existe desde hace, como mencionaron las compañeras, esto es muy antiguo, ¿verdad? El tema de las bombas es algo antiguo. Por ejemplo, actualmente ustedes ven que las bombas dan vuelta porque hay una energía eléctrica que las hace girar, ¿verdad? Pero en el pasado, ¿cómo creen ustedes que, por ejemplo, giraban estas bombas? Cuando no había electricidad. Profe, están las bombas de hidráulicas. Sí, correcto. Esas eran otras, ¿verdad? Donde uno, pues, le daba como una gata hidráulica. Entonces uno le metía presión a la bomba y esa presión hacía que el agua subiera, en efecto. Esa es una, ¿verdad? ¿Cómo se le metía presión? Pues dándole con una palanca y metiéndole aire. Pero todavía hay bombas más antiguas que podían hacer estas labores. Usted ahora habla de subir el agua. Sí, correcto. Me parece que era el tornillo. Con tornillo, muy bien, ¿verdad? Tornillo era una técnica. Uno podía poner a girar un tornillo aquí sin fin, con un buey o algo arriba, ¿verdad? O una persona dándole vuelta aquí, ¿verdad? Entonces le daba vuelta a esto y giraba y este tornillo subía el agua. Hay otras técnicas para subir el agua de esto antes de que tuviera la electricidad. ¿Qué otras creen que hay, por ejemplo? Aparte de una persona ahí dándole vuelta todo el día. ¿La bomba de ariete es la misma que la hidráulica? No, de esas son diferentes. Ajá. ¿Con viento? Con viento, muy bien, excelente, ¿verdad? Yo no sé si alguien ha tenido la oportunidad de ver un mal llamado molino, ¿verdad? En realidad, una hélice de viento lo que hace es que gira. Esto da vuelta, al girar da vuelta entera por un engranaje y empieza a darle vuelta al pozo abajo y esto puede extraer agua hacia acá también, ¿verdad? Entonces, vean que el hecho de dar vuelta es algo muy antiguo, ¿verdad? Esto tiene, no sé, cientos de años. Y lo único que ha ido esto evolucionando es en que ahora una bomba se le puede conectar la electricidad, ¿verdad? Y la electricidad es la que hace que esto dé vueltas así, con el principio inverso de la turbina. Recuerden, la turbina da vueltas y me genera electricidad. En este caso, la electricidad me genera el movimiento del motor y el motor gira y le da vueltas a la bomba, ¿verdad? Entonces, básicamente, estas son las dos diferencias de los procesos. Pero este tema, digamos, es súper importante y ha existido por muchísimos años en diferentes lugares del mundo, ¿verdad? Inclusive hoy día todavía hay muchos lugares que no hay electricidad. Ustedes bien lo sabrán, ¿verdad? Y entonces, básicamente, esto todavía se sigue usando en muchos lugares, ¿ok? Bueno, entonces vamos a continuar. Entonces, habiendo llegado hasta este punto, lo que nos corresponde es aplicar todo esto en el EPANET, ¿verdad? Para saber cómo funciona un sistema de bombeo. Entonces, para ver un sistema de bombeo, funciona todo exactamente igual. Sí, adelante. ¿No podría un toquecito ver la tarea que nos había dejado? Lo va a ver después. Por supuesto, veámosla. Si vos ya la tenés definida. Es más bien para que me explique. Ok. ¿Alguien la resolvió? Justamente la idea era ver ese ejercicio en el EPANET. Como son dos pozos, ya no es tan obvio, ¿verdad? Entonces, si te parece, veámosla ahí y la vamos resolviendo todos en conjunto ahí. Ok, gracias. Mucho gusto. Bueno, entonces, vamos resolviendo, ¿verdad? Básicamente, entonces, todo lo que hemos hecho ya está. Lo único que va a cambiar es que ahora vamos a meter bombas, ¿verdad? Entonces, para meter las bombas, vamos a necesitar hacer varios dibujos. Uno va a ser, por ejemplo, en este caso, la salida del pozo arriba, ¿verdad? En el otro punto, vamos a meter acá en la profundidad del pozo.
Y un poquito más para arriba vamos a meter la bomba. ¿Ok? La bomba por ahí. Bueno, la bomba todavía no la podemos poner hasta que pongamos un nodo intermedio. Entonces la bomba hay que ponérsela encima a un tubo. Entonces vamos a poner un nodito por acá para meter la bomba un poquito más abajo. ¿Ok? Lo primero, recuerden, vamos a ponerle opciones de análisis de litros por segundo, ¿verdad? Y las bombas en EPANET, cuando usamos litros por segundo, hay que meterlas en unidades de kilowatts, ¿ok? Hay que meterlas en kilowatts. Entonces, por eso es tan importante saber la conversión de kilowatts a caballos de fuerza. En general, para que los que no se acuerdan, ¿verdad? Un kilowatt es igual a 760 HPs, ¿ok? No, perdón. Un kilowatt, disculpen, me equivoqué. Un HP es igual a 0,76 kilowatts, ¿ok? Un caballo son 0,76 kilowatts, ¿ok? Esa es la diferencia, ¿de acuerdo? Entonces tengámosla ahí presente. Bueno, entonces vamos a suponer que el pozo, ¿verdad? Está a una profundidad, pongámosle valores, digamos. Supongamos como el ejercicio. En el ejercicio decían que el pozo estaba a una altura de... A ver qué se nos hizo. El pozo estaba a una altura de 120, ¿verdad? Y tenía una profundidad de 40 metros. Entonces, le vamos a poner una altura acá de 120 a este nodo. Y la profundidad de 40. 120 menos 40 son 80. ¿De acuerdo? 120 menos 40 son 80. Veámoslo aquí. Esta es la 120. De aquí a acá hay 40 metros de profundidad. Entonces esta elevación son 80. ¿Ok? 120 menos 40 igual a 80. Que no quede ninguna duda. Seguimos. Este nodito de acá arriba, lo vamos a poner como unos 2 metros más arriba, ¿verdad? 82. ¿Por qué? Porque ese es el que nos va a ayudar a poner la bomba entre un lugar y otro. ¿Ok? Bueno, entonces vamos a meterle una tubería aquí de columna de ascenso de 4 pulgadas, ¿verdad? De 4. Entonces el diámetro serían, pongámosle 100 milímetros. Y la longitud van a ser 38 metros porque recuerden que de aquí a acá mide 40, ¿verdad? Entonces, si esto está 2 más arriba, esto me iría 38. Y después vamos a poner acá este otro pedacito que va a medir los mismos 100 milímetros. Perdón, va a medir 2 metros de longitud y el diámetro son 100 milímetros. ¿Ok? Profe, esos 2 metros, ¿hay que basarse en algo o...? Es normalmente lo que mide una bomba de altura. O sea, las bombas van a medir de 1 a 2 metros de altas. Hay bombas más grandes, ¿verdad? Pero digamos, lo usual es eso. Pero vos podrías, si querés, ponerle 5, digamos, o ahí, ¿verdad? Pero regularmente uno le pone poquito para meter la bomba nada más. ¿Okay? Profe, Bueno, ¿la rugosidad de la tubería no afecta? sí, yo la cambié. Debería ser 140 o 150, ¿verdad? Según lo que hablamos, perdón. Estos son 100. Ya sabemos que la rugosidad afecta mucho, entonces, tengamos eso presente, ¿verdad? Vamos a darle 140 en este caso. Algo muy importante es que estos pedazos de tubo casi siempre hay que ponerlos en hierro porque hay muchísima presión. Entonces siempre es mejor ponerlos en hierro para que la bomba quede fija y porque además no se vaya a quebrar esto y la bomba se caiga y se vaya al fondo del pozo. ¿Verdad? ¿De acuerdo? Bueno. Entonces llegamos acá a la superficie del pozo. Avanzamos, dijimos, pongámosle aquí otro nodo para... Supongamos que cada pozo está separado 100 metros, digamos, ¿verdad? Entonces pongámosle otro nodo por acá, a 100 metros, que esté a la misma altura del nodo anterior, que sería 120, ¿verdad? De elevación, ¿ok?
Y esto va a ser 100 metros. Ahorita metemos el otro pozo. Por ahora metamos solo uno y hacer la prueba a ver cómo nos va. Entonces, esto me iría igual una longitud de 100 metros, un diámetro de 100 milímetros y una rugosidad de 140. ¿Okay? Bueno, entonces de aquí llegamos al otro pozo, etc. Entonces, ahora tenemos que bombear este sistema hasta un tanque acá arriba que estaba a una elevación de 180, ¿verdad? 180. Ok. Y ya estaríamos por ahí. Y ahora hay que colocarle el sistema de bombeo de aquí hasta arriba. Entonces, podemos meter otro nodo ahí como más o menos para que no sea tan plano, ¿verdad? Pongámosle otro nodo 100 metros más adelante, que esté a los mismos 120 metros, digamos. 120, sí. Siempre es bueno a veces poner nodos, ¿verdad? Para no... y pongámosle igual de aquí a acá. Otros 100 metros de separación. Diámetro 100 milímetros. Y la rugosidad 140. Perfecto. Finalmente, ahora sí, tirémosle el tubo desde aquí hasta el tanque. Si medía, ¿cuántos metros era que medía la longitud? 1500 y ya aquí llevamos 200, ¿verdad? 100, 200. Entonces, este pedazo va a medir exactamente 1300 metros en 100 milímetros, ¿verdad? Y una rugosidad de 140. ¿Okay? Bueno, ya estamos por ahí. Me falta un pequeñísimo detalle, ¿verdad? Que cuando yo dibujo un pozo para ponerle una bomba, en la parte de abajo del pozo también tengo que ponerle un reservorio, ¿verdad? Entonces pongámosle este reservorio por acá. Supongamos que está 1 metro más abajo de la bomba, entonces supongamos que lo vamos a poner a 79, ¿verdad? Recuerden que esta altura donde iba la bomba era en principio 80, ¿verdad? Entonces, el reservorio lo que representa es que esa es la fuente de agua inagotable. ¿Okay? Y vamos a suponer que esto va a medir 1 metro, ¿de acuerdo? 1 metro de longitud y un diámetro de 100 y 140. Perfecto. Bueno, entonces ahora sí. Vean que si yo le pongo a esto que corra el agua va a correr de aquí para acá, ¿verdad? Pero lo que yo quiero es meterle una bomba. Entonces, como yo le voy a meter una bomba, le pongo una bomba aquí. ¿Okay? Disculpen más bien. La bomba hay que meterla como en tramo, ¿verdad? Entonces, más bien borrémosle este. Y vamos a unir este pedazo, como la bomba se mete como un pedazo de tubo. Así. Entonces, él me va a configurar que sea como un tubo. ¿Okay? Entonces, ¿qué potencia de bomba me va a pedir? Bueno, recuerden que es en kilowatts, ¿verdad? Entonces, ahí es donde yo empiezo a probar cuál le pongo. Partiendo del ejemplo anterior, voy a suponer una bomba de 15 kilowatts, ¿verdad? Que ya habíamos determinado antes, ¿ok? Curva de eficiencia no tengo, precio no tengo, flujo no tengo nada. Entonces, todo esto yo le puedo cambiar diferentes cosas, por ejemplo, el número de curva y demás, ¿verdad? Pero en términos generales, por ahorita vamos a dejar solo una bomba con una potencia fija y no le vamos a dar, digamos, eficiencia en términos generales, ¿verdad? Para efectos de ir terminando, ¿ok? Todo eso se puede hacer acá, ¿verdad? Por ejemplo, acá en POMS, por ejemplo, vamos a ver dónde era que se metía eso, porque siempre es algo también que se me olvida terrible. Por ejemplo, acá está la bomba y vamos a ver, links, POMS, nodos, vamos a ver. Bueno, ahorita me acuerdo, pero básicamente uno puede regular, digamos, las capacidades de la bomba, ¿ok? Por ejemplo, acá en reports, no, proyectos, sumario, no, defaults, vamos a ver, propiedades, hidráulica, no.
Ahorita lo busco, pero en general ahí se le puede regular con una curva de caudales, ¿verdad? Y bueno, ya por acá tenemos montado el sistema para un sistema de bombeo. Entonces vean que yo diseñé este sistema, como les comentaba, lo diseñé con una bomba de 15 kilowatts, con un tubo de 100 milímetros. 100 milímetros, ¿verdad? A ver cuánto caudal me pasa por acá y si me llega a ese punto, ¿ok? Entonces vamos a correr el sistema para ver cómo funciona, ¿de acuerdo? Entonces dice que corrió successfully y vamos a borrar todos los dibujos y vamos a empezar a revisar todo lo que tiene que ver con el sistema, ¿ok? Entonces vamos a ver, dice que en este punto de acá, por ejemplo, dice que por acá está pasando un caudal de 11.44, ¿de acuerdo? 11.44 con una bomba de 15 kilowatts y que la presión en este punto es de 91 metros de columna de agua, ¿ok? 91 metros de columna de agua. La cabeza total dice que es de 211.96 y recuerden que acá era de 180, entonces vean que yo estoy perdiendo casi 30 metros, ¿verdad? Es decir, la cabeza total acá es 211. Entonces esto va hacia acá, ¿verdad? Perdiendo potencia y perdiendo energía por fricción, digamos presión. Entonces me llega a ese punto. Entonces vean que yo tengo por acá, recuerden cómo eran las medidas, ¿verdad? Esta era H1, era profundidad del pozo. H2 era la diferencia de niveles del pozo hasta el tanque. Y por acá teníamos un HF, que era las pérdidas por fricción y locales de la bomba. ¿Ok? Bueno, entonces vean que con una bomba de 15 kilowatts, yo podría bombear ese caudal de 11 litros por segundo y llevarlo hasta los tanques. Ahora viene la pregunta del millón. ¿Cuánto era el máximo que me daba el pozo? Vean que acá dice que teníamos 2 pozos que nos dan 7 litros por segundo cada uno. Entonces vean que yo, evidentemente, yo no puedo ponerle una bomba de 15 kilowatts porque no me alcanzaría el agua que el pozo tiene para bombearle, ¿verdad? Entonces tengo que bajarle. Entonces ahí empiezo el proceso de diseño de cómo se comportaría el sistema, ¿ok? Bueno, entonces vamos a ir avanzando y a efectos generales vamos a incluirle el otro pozo acá, también para efectos de que tengamos los dos sistemas, donde ya sabemos que definitivamente no puede ser una de 15, entonces tiene que ser una de 10 kilowatts, ¿verdad? Vamos a ver una con 10. Con 10, entonces vean que el caudal va de 8.51. Todavía no puedo, ¿verdad? Vamos a ver una de 7.5 kilowatts. Con 7.5 kilowatts son 6.75 y ahí ya, pues la cosa va mejorando, ¿verdad? Bueno, dibujémosle entonces el otro pozo para ir practicando. Entonces recuerden, siempre el punto final es un reservorio, ¿verdad? Los dos pozos son muy parecidos, entonces vamos a dibujarlo parecido. Entonces, este sería 79. Después sigue un nodo, ¿verdad? Que estaría a 80, digamos. A 80. Después sigue otro nodo más arriba. Que estaría a... Dijimos que este podía estar a 82, más o menos, ¿verdad? Y después conectaríamos con el nodo ya existente. ¿Okay? Entonces, de este nodo a este, dijimos que esto medía 1 metro. ¿Verdad? Longitud 1 metro, diámetro 100, rugosidad 140. Después sigue la bomba, ¿verdad? Vamos a meter otra bomba de 7 caballos y medio, 7.5 kilowatts. Ok. Y después vamos a poner otro acá que mida 38 metros de longitud, 100 milímetros
y una rugosidad de 140. Entonces vamos a correr el EPANET. Corrió successfully, ¿verdad? Y podemos otra vez probar. Vean que ya con 2 bombas, el caudal que pasa por aquí dice que son 11.59, casi 12. Entonces, el caudal que está saliendo de acá son 5.81. Y el caudal que está saliendo de acá son 5.78. ¿Verdad? Entonces, ahora que ya ven el sistema ustedes operando en conjunto, ¿qué puedo yo hacer para extraerle más caudal a cada uno de los pozos? ¿Qué opciones puedo aplicar para poder extraer el caudal máximo de cada pozo? Aumentar tubería. Aumentar diámetro de tubería, muy bien. Hagamos la prueba. Vamos a hacer la prueba que nos dice, subámosle a 150 milímetros por acá. Y a esta hora también. A ver qué pasa, ¿verdad? Entonces dice que ahora el caudal que está pasando son 14. Muy buena la propuesta de José Alexis. 14 por acá van 7 y por acá van 7. Entonces estamos casi a capacidad plena, ¿verdad? Muy bien, José. Excelente. Supongamos que no quiero aumentar tubería, que lo quiero dejar en 100 porque me sale muy caro subirle el diseño. ¿Qué podría hacer entonces? Aumentar el tamaño de las bombas, obviamente, ¿verdad? Si yo le aumento el tamaño a las bombas, digamos, la potencia, 10 kilowatts, me va a salir más caudal, obviamente. Por ejemplo, ya ahora con 10 kilowatts, acá me saldría 7 completos y en esta otra me saldrían 704 y el caudal que está saliendo aquí es 14 también. Entonces vean que yo tengo 2 posibilidades si quiero sacar más caudal. Siempre tengo la posibilidad de aumentar diámetro o aumentar potencia. Profe, Sí. yo he escuchado que cuando los pozos son muy profundos, utilizan 2 bombas seguidas para que el agua llegue, algo así. No, no. Normalmente siempre es solo una, digamos, ¿verdad? Lo que sí es una bomba multietapa que, digamos, tiene varias etapas de desarrollo una sola bomba, ¿verdad? Pero en general casi siempre sí se usa solo una, digamos, ¿verdad? En lo profundo del pozo, digamos. Ah, ok. Sí. Bueno, entonces vean que el ejercicio es este. Ahora, la pregunta es, digamos, ¿ustedes qué hacen normalmente primero? ¿O aumentan el diámetro o aumentan la potencia del pozo? La potencia de las bombas. ¿Qué creen ustedes que es más caro? Las bombas. Siento que es más caro las bombas. Sí, a largo plazo, ¿verdad? Entonces ahí tienen que hacer un análisis de costo-beneficio. ¿Y qué implica eso? Que si ustedes ponen bombas muy grandes, mes a mes, ¿verdad? Van a tener que estar pagando mucha plata en corriente. Y cuando en realidad, tal vez como ustedes mismos bien lo explican, el diámetro lo que permite es alivianarle la carga a las bombas, ¿verdad? Es decir, una bomba del mismo tamaño me puede producir más caudal si yo le alivio la boca, ¿verdad? Es decir, si le alivio la boca. ¿Qué de este ejercicio también vieron ustedes? Por ejemplo, ¿cómo era el comportamiento de una bomba cuando había solo una y cuando estaban las 2 bombas? ¿Producía más, menos o igual? ¿Quién se acuerda cuánto daba? Cuando había solo una bomba. Borremos otra vez esto para que se acuerden. Recuerden que hacía como estaba, ambas producían 7, ¿verdad? Y ahora, con solo una bomba, vean que esta bomba, si es solo una, me produce 8,51. ¿Por qué creen ustedes que si hay 2 bombas,
me producen menos cada bomba que si hay solo una. Es decir, repito, vean que una bomba sola produce 8,51 litros por segundo y dos bombas Por la producen tubería, tal vez. 7 cada una. ¿Ok? Correcto, ¿verdad? Básicamente es porque este tubo me limita la capacidad de pasar agua, ¿verdad? Entre más grande haga yo esto, más agua va a pasar. Inclusive con una bomba puede funcionar igual, ¿verdad? De hecho, hagamos la prueba nada más para que ustedes revisen. Por ejemplo, si yo paso esto a 150 milímetros, que son 6 pulgadas, este otro a 6 pulgadas, ¿verdad? Y este también. Pasémoslos todos a 6 pulgadas, digamos. Hasta acá. Entonces, 8,51 era el caso anterior. Ahora va a subir a 9,73. Con la misma bomba, ¿verdad? Simplemente por cambiar el diámetro, vean cómo va subiendo el caudal que ella puede trasegar por ahí. Entonces, recuerden que hay una premisa, que siempre cualquier tubería va a perder presión y la presión no es que pierda tanto presión, sino que va a perder caudal que pueda transportar dentro de ese sistema. ¿Ok? Entonces, vean que este ejercicio es muy interesante, ¿verdad? Reviste la posibilidad de uno hacer todo un diseño de un sistema de bombeo y básicamente lo que requiere uno es saber usar EPANET. Eso sí, ¿cómo sé yo cuánto le tengo que poner a esta bomba y a este tubo y todo eso? Pues básicamente para eso vimos la primera parte de la clase, ¿verdad? Que ya no se ve. Poner todos los dibujos, ¿verdad? Donde veíamos, recuerden, las ecuaciones que hemos visto hoy son muy sencillas. Son la del diámetro probable, ¿verdad? Y la otra es la ecuación de las bombas que son H por Q entre 76 por N. Eso es todo lo que hemos visto hoy. Y en resumen, esa es la teoría de los sistemas de bombeo. Porque todo lo que hay para atrás, ya ustedes se lo saben, que es la ecuación de Heisenberg-Williams, la ecuación de pérdidas, los cálculo de desniveles, etcétera, 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 etcétera. ¿Ok? Bueno, entonces, no sé si tienen alguna duda sobre el problema, sobre este panel, digamos. Y vean que ya todo lo que había aquí lo sabíamos. Lo que aprendimos hoy fue cómo meter una bomba para proveer un sistema de bombeo hacia un nuevo reservorio. ¿Okay? Profe, una pregunta. Sí, adelante. Por ejemplo, en este caso nosotros metíamos el valor de la potencia. De la potencia de la bomba. Ajá, en kilowatts. Y, ajá, si nosotros suponiendo que tengamos todo calculado, ¿el panel también puede calcular la potencia de la bomba? No, ¿O eso no? no. Digamos, en realidad todo eso, por eso digamos, el EPANET solo, él no hace mucho, ¿verdad? Siempre el EPANET ocupa un empujoncito. El EPANET recuerda que lo que a mí me va a determinar es cuánto caudal pasa por estos tubos y cuál es la presión que yo tengo en estos puntos, ¿verdad? Ah, ok. Básicamente eso es lo que él me determina. Por ejemplo, yo tengo otra pregunta. Si ustedes saben que la presión acá va a ser de 63,28 metros de columna de agua, ¿cuál SDR usarían para diseñar esta conducción o esta impulsión? Vean que eso es lo que empieza uno a calcular con el EPANET, ¿verdad? Si él me da la presión y yo sé que tengo que calcular algún SDR, ¿verdad? ¿Cuánta presión va a llevar? Entonces, de ahí lo calculo, nuevamente, como les digo. Si son 63 metros de columna de agua, ¿cuál SDR llevaría? Recuerden que en el Telegram hay una tabla, ¿verdad? Que ustedes pueden revisar, que siempre va a estar ahí, a menos que ya lo borremos, ¿verdad? Pero ahí hay una tabla donde ustedes siempre van a poder ver cuál es el valor del SDR en función de las respectivas cargas de columna de agua. Y por ejemplo, dice que el SDR 32.5 soporta hasta 88 metros de columna de agua.
Entonces probablemente este me aguante. Ahora, hay que determinarle golpe de ariete a una tubería de impulsión. ¿Ustedes qué creen? ¿Que sí o que no? ¿Creen que puede haber un golpe de ariete en una tubería de impulsión? Sí. Sí, correcto, ¿verdad? Sí hay golpe de ariete. Entonces hay que calcularlo igual que en las tuberías de conducción, se calcula igualitito. Entonces, cuando uno hace un diagrama de una tubería de distribución, perdón, de impulsión, básicamente hace exactamente lo mismo que una de conducción, pero al revés. Entonces vamos a ver para cerrar, ¿verdad? Cómo se hace un diagrama para una tubería de conducción, de impulsión. Entonces, nuevamente, ¿verdad? Normalmente uno la diseña del punto de arriba del pozo hacia arriba. Entonces, ustedes tienen acá el tubo y acá está el tanque. Entonces, ¿qué va a haber aquí? Va a haber una línea, que esto es la línea de, esta se va a llamar presión dinámica. Vean que es igual a la otra, va de caída. Esta es la presión estática, pero en los sistemas de bombeo no hay presión estática. ¿Por qué? Porque en realidad el sistema se devuelve para acá, entonces no vale la pena. Entonces, pero la presión estática sería aquí igual en línea recta. Y después nos faltaría la línea de sobrepresión por golpe de ariete. ¿Okay? Entonces, básicamente ocuparíamos las tres líneas, ¿verdad? Golpe de ariete. Entonces, el SDR tengo que calcularlo desde acá hasta el punto de salida del pozo. Recuerden que del pozo hacia abajo, él lleva una tubería de hierro o de acero que ella va a soportar cualquier carga que ocupe. Entonces, el diseño de la tubería realmente se hace del punto de salida o lo que se conoce como la cachera hacia afuera del pozo, ¿verdad? Entonces, rápidamente voy a mostrarles, a ver si encuentro, ¿verdad? Cómo es la salida, digamos, de un sistema en un pozo a efectos generales para que ustedes tengan como la idea, digamos, de cómo es un sistema de pozo en el diseño hidráulico. ¿Ok? Entonces vamos a ver fotos acá. Álbumes. Ven, por ejemplo, veamos tal vez estas, están bien bonitas. Estas son justamente las que estamos hablando, del sistema Bello Horizonte. Entonces, como ven, ¿verdad? Como les hablaba, acá está el pozo y el tanque está inmediatamente arriba. Ven, acá sube el agua desde el pozo hasta el tanque. Y esto es lo que se llama la cachera del pozo. El pozo está aquí abajo. En este caso todo lo hicieron en hierro porque es, digamos, muy cercano, ¿verdad? Pero de acá se bombea el agua y sube hasta el tanque para arriba, básicamente. ¿Okay? En este caso funciona así. En este caso, que es un caso, es el mismo, ¿verdad? Ahí habían dos pozos pegados, igual sale la cachera y va bombeando directo hacia el tanque. ¿Okay? Déjenme ver si hay algún caso para mostrarles algún otro ejemplo. A ver, acá en Potrero, a ver, acá había pozo. Déjenme ver si aquí hay algún sistema. Esto es el tanque. Esto es, por ejemplo, a la salida de un pozo, ¿verdad? Entonces vean que viene el sistema. Aquí está todo lo que tiene la cachera, el medidor y un poco de cosas. Y después sale ya en tubería normal, ¿verdad? Hacia el suelo. Normalmente así funciona un sistema en un pozo. ¿Okay? Para ponerles, por ejemplo, un ejemplo muy general, ¿verdad? Déjenme ver si hay algún otro que se vea así bien bonito. A ver, Teresita. Por ejemplo, acá, este es otro pozo, ¿verdad? Esta es la bomba, acá viene la cachera y después se conecta hacia la salida, ¿verdad? A efectos generales. Vamos a ver, ¿qué otro podemos ver? Más que todo, pues esos son los ejemplos que tengo ahorita. Ahí podemos buscar más, ¿verdad? Pero en general son esos, digamos, ¿verdad? Y por ejemplo, esto es la conexión cuando ya conecta al tanque, ¿verdad? Es decir, ese tubo del pozo viene, sube aquí y ya me llena el tanque. Déjenme ver si está el pozo aquí. Ven, por ejemplo, acá está el pozo. Adentro está la tubería que sale. Ese día que fue esta visita,
por esas cosas, ¿verdad? Que siempre pasan, milagrosamente no habían llaves, ¿verdad? Y las llaves no abrían y todo eso, ¿verdad? Entonces, sí, no abrió, ¿verdad? Casi siempre que hay una visita técnica pasa eso, que se pierden las llaves o así, ¿verdad? Pero bueno, esa es una pequeña anécdota que quería como comentarles nada más. Entonces, así funciona básicamente un sistema de bombeo a un tanque, ¿verdad? Y pues básicamente todo eso permite la posibilidad de realizar, digamos, los análisis. Entonces, recuerden, vamos a tener 3 esquemas, ¿verdad? Golpe de ariete, que es el que manda para el diseño del SDR, y la presión dinámica, que es la que me va a definir cuál va a ser la altura con la cual yo voy a diseñar la bomba. Recuerden, la presión dinámica va desde este punto hacia arriba, ¿verdad? Y esta presión es la profundidad del pozo. ¿De acuerdo? Entonces, pues con eso ustedes ya pueden diseñar un sistema de bombeo, el cual se diseña con las mismas reglas que diseñamos un sistema a gravedad. Caudal máximo diario para definir el caudal que tiene que salir y extraer la bomba. Y el diámetro, ¿verdad? Que se diseña con la ecuación que vimos acá arriba, que era básicamente la que dice, ya se me perdió, que dice que es K por raíz de Q. El diámetro en metros, ¿verdad? Sería, diámetro en metros sería K por raíz de Q. Ese sería el diámetro inicial de cálculo para este caso. Bueno. Entonces, básicamente este diámetro rige para la bomba, ¿verdad? Pero el diámetro ya de la impulsión propiamente, ese hay que diseñarlo, ¿verdad? Uno propiamente con el EPANET. Es decir, uno lo que determina es el diámetro que tiene que salir de la bomba, ¿verdad? De la bomba hacia la cachera del pozo. Pero de aquí en adelante este diseño se hace con todos los elementos que hemos visto normalmente, ¿verdad? ¿Qué es lo que uno siempre trata, como mencionamos? De bajar la potencia de la bomba para no estar pagando corriente todos los meses en vano, ¿ok? Mayor potencia y un diámetro equilibrado. ¿Qué es un diámetro equilibrado? Que si yo tengo 5 litros por segundo, no vaya a poner un diámetro de 150 milímetros. Esto no es equilibrado. 5 litros por segundo puede andar en un diámetro de unos 75 milímetros, ¿ok? Para una bomba de un caballaje que ya hemos más o menos visto, ¿verdad? Aproximadamente de 5 kilowatts por ahí. Más o menos. No es una regla, ¿verdad? Pero en condiciones normales de elevación de la presión y todo, uno podría pensar que es como 1 kilowatt por cada litro por segundo que va a extraer, ¿verdad? En promedio. O un caballo por cada litro por segundo. En condiciones normales, ¿verdad? Es decir, cuando no son pozos que tengan una profundidad, qué sé yo, de 100 metros o así, ya eso no son condiciones normales. Condiciones normales son pozos inferiores a 50 metros, como 30 por ahí, son condiciones totalmente normales. ¿Okay? Bueno, entonces, de mi parte, pues creo que quedaría por acá. Espero el tema. Sí, adelante. Era para hacer una pregunta conforme a una de las fórmulas que vimos hoy. Sí, claro, adelante. Sí, para calcular la altura total, decía que también había que sumar las pérdidas por fricción y las pérdidas locales. Sí, correcto. Me parece más o menos saber cómo era ese cálculo, pero igual eso me podría ir. ¿Cómo era? Digamos, las pérdidas por fricción, lo hicimos en este ejercicio, ¿verdad? Donde, vamos a ver qué se nos hizo. Acá, recordad que nosotros calculamos cómo eran las pérdidas por fricción. ¿Cómo se calculan las pérdidas por fricción? Perdón, no estaba compartiendo nada. Entonces, recordad que en este ejercicio calculamos cómo eran las pérdidas por fricción, ¿verdad? ¿Qué ocupamos para calcular pérdidas por fricción? A ver, ¿quién le quiere recordar a Génesis? ¿Qué variables se ocupan? ¿Quién quiere recordar, chicos? ¿Qué variables se ocupan?
Era la longitud de Correcto, las longitud. tuberías, Ajá. el diámetro Diámetro, muy bien. y el caudal. Caudal, excelente. Y faltaba una. La C, ¿verdad? De rugosidad. Ajá. Entonces, reitero una vez más. La fórmula Q igual a 0.2785 por C por D a la 2.63 por J elevado a la 0.54, ¿verdad? Entonces, recuerda que la J son pérdidas por fricción entre longitud, es J. Entonces, si yo de esta fórmula despejo la J sería Q entre 0.2785 C por D elevado a la 2.63. ¿Verdad? Todo esto elevado a la 1 entre 0.54. Yo ahí despejo la J, ¿verdad? Porque yo ya tengo el caudal, tengo el C, tengo el diámetro, tengo todo. Entonces de ahí despejo J y con ella puedo calcular HF. HF es igual a J por L. ¿Okay? Así se calculan las pérdidas por fricción. Ya tengo que tener determinado un diámetro, una constante rugosidad que es 140 y un caudal. Recuerden que la semana pasada el ingeniero Luis Paulino Rodríguez también nos dio una fórmula directo para el cálculo de HF ya despejadas. Yo ahorita no me la acuerdo bien, pero básicamente es esta misma fórmula que ustedes lo pueden aplicar así, solo que ya despejada. Que lo pueden revisar en el video de la semana pasada. Ahí también está debidamente documentado. Pero a la pregunta de Génesis, las pérdidas por fricción se calculan de esta forma. ¿Okay? Sí, ¿quién más iba a preguntarme algo? Profe, es que yo tengo dudas con la tarea que nos dejó de redes de distribución. Ajá. Porque usted me dijo que se pueden proyectar los datos entre cada tramo por ser tantos nodos, pero no le entiendo muy bien el punto, porque digamos, por ejemplo, para calcular los datos, si no me equivoco, se necesita la longitud y eso no viene en el mapa. La longitud sí viene en el mapa, correcto. En el mapa viene acá un mapa, acá abajo viene una escala, donde vos puedes asociar esa escala, medir cuánto mide un tramo aquí y con un punto ir midiendo cuánto mide de punto a punto o entre varios puntos, ¿verdad? Digamos, básicamente, obviamente que hubiera sido mucho más sencillo que yo les diera a ustedes una tabla con todo, ¿verdad? Armado. Pero claramente ese no es el fin del curso. El fin del curso es que ustedes se enfrenten a una situación de la vida diaria, que es ver un acueducto, ver cómo se determinan longitudes, e ir montando la tabla de Excel que les permita ir de tramo a tramo. Entonces, si este es un nodo 1 y nodo 2, recuerden que esto lo que significa es que yo tengo que contar el número de casas que hay de aquí a acá. ¿Ok? A ese número de casas le determino el caudal promedio diario. Después, el caudal máximo diario. Después, el caudal máximo horario. Y con ese caudal máximo horario es lo que le incluyo a este nodo que está acá. ¿Ok? Básicamente. Entonces, cuando yo te hablé de proyectar, lo que quiere decir es que este es el caudal máximo diario de hoy. Entonces, yo lo puedo proyectar a 25 años. ¿Cómo? De la misma forma que se proyecta todo, ¿verdad? Se usa un factor de 1% anual o el de la norma o el que consideren, digamos, en términos de el crecimiento del INE. Entonces, este caudal máximo diario sería 25 años y vos contás las casas que hay hoy y supones que van a crecer a 1% en 25 años, básicamente. A eso me refería cuando es de proyectar. ¿Okay? Pero no sé si la pregunta iba por otro lado, digamos, de proyectar otra cosa o cómo era, digamos. No, bueno, sí, más o menos. Es que estoy un poco enredada porque a mi parecer los ejemplos que tenemos son muy diferentes a ese caso. Pues, sí, más o menos, son un poquito diferentes. Justo para eso es, digamos, la idea de la tarea, ¿verdad? Para enfrentarse a situaciones diferentes, digamos. Entonces,
Pero no sé, si querés te puedo aclarar un poquito, digamos. La única cosa diferente que hay es, básicamente, que no hay una tabla, ¿verdad? Pero en la clase anterior hicimos una tabla, digamos, que era una tabla para, cómo armar el EPANET, digamos, ¿verdad? Al final de cuentas, recuerda que el EPANET uno lo arma a partir de una tabla que uno debe construir, ¿verdad? Disculpen, es que ya no me sirvió esto. Entonces, veamos el mapa, nada más. Okay. Entonces, básicamente, este es el mapa, ya lo vamos a presentar con el Zoom. Entonces, este sería el mapa, ¿verdad? Del sistema de acueducto. Ok, vos tenés que diseñar este sistema de acueducto. ¿Qué es diseñar el sistema? Decir qué diámetros llevaría cada tubo acá. Ok. Entonces, si no repasamos la clase de la vez pasada, va a ser muy difícil que podamos hacer esto. Entonces, la clase pasada los conceptos fueron muy claros. ¿Dónde va un nodo? ¿Quién me quiere decir dónde se pone un nodo? Según lo que nos dijo el ingeniero Luis Paulino. Al comienzo de la tubería. Muy bien, al comienzo. Entonces, iría un nodo aquí en el tanque, que es el comienzo de la tubería. ¿A dónde más? En intersección. Aquí va otro nodo, aquí va otro, aquí va otro. Por ahí pueden poner si quieren otro. Entonces, eso está muy claro, ¿verdad? Vean que ustedes pueden poner los nodos que quieran. ¿Esto para qué les sirve? Que aquí están ya las elevaciones de los nodos que ustedes van a escoger. Entonces, ahora, ¿qué diámetro le pongo yo a esto? Justamente en eso consiste la tarea. Decir si esto lleva un diámetro de 2, de 3 pulgadas, si este lleva de 2, etc. Pero básicamente eso es lo que hay que hacer, digamos. Ahora, ¿qué es lo que tiene esto? Bueno, pues básicamente esto tiene acá una escala gráfica, ¿verdad? Que con esta escala ustedes pueden definir, bueno, si esto aquí mide 100 metros, ¿cuánto medirá esto de aquí a aquí? Bueno, con la escala yo lo puedo ir averiguando. Digamos, ustedes agarran, alguien me preguntó si podía usar la regla del PDF, si puede, digamos, pueden hacer lo que quieran. Básicamente la idea es enfrentarse a una situación real de un problema de la vida real, ¿verdad? Básicamente, eso sería, digamos, en términos generales. ¿Okay? Algunas personas, por ejemplo, imprimieron el mapa, lograron determinar que esto medía 1 centímetro y entonces sabían que cada centímetro son 100 metros. Entonces le van poniendo ahí los rangos a la respectiva a eso. Pero como les digo, si no tenemos repasada la clase anterior, es muy difícil que podamos avanzar con esto. Porque en la clase anterior me parece que todo quedó bien demarcado. Y recuerden que en esto no hay reglas, ¿verdad? Básicamente las reglas son el diseño propiamente de un sistema. ¿Qué reglas dio el ingeniero? Esas que dio José Alexis. Mejor no las pudo decir él. ¿Dónde va un nodo? Al inicio de la tubería, en una intersección y al final de la tubería. Entonces yo ahí voy poniendo los nodos en el lugar. Después, ¿qué hago en el EPANET? Le pongo los tramos de tubería. Le defino un diámetro. Recuerden que el EPANET no me calcula diámetros. Yo tengo que ponérselos. Le tengo que poner una rugosidad. Le tengo que poner una altura a los nodos. Y aquí, ¿qué es lo que hay que hacer? ¿Para qué está este dibujo? Bueno, para que yo vaya contando, por ejemplo, en este tramo, para este nodo, entonces yo diga, aquí hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Digámosle que aquí hay 30 casas. Hoy. Entonces, ¿cuántas casas va a haber en 25 años? Uso un 1% de crecimiento poblacional y le asigno esa demanda de aquí a este nodo. Caudal máximo horario. ¿Okay? Y le asigno esta demanda en el EPANET, ¿verdad? Sí, adelante. Una pregunta, ¿verdad que al inicio tiene que ir 2 nodos? Porque en el inicio, el uno sí. Sí, va uno, tanque, va uno que es el reservorio y otro que es el nodito de ya cuando cae a la calle, digamos. Exacto, tienen que ir 2. Pero el proyecto, digamos, no es algo, ¿verdad? O sea, es laborioso. En general, no es que van a durar ahí años, digamos, pero sí tienen que ir, digamos, contando las casas, ¿verdad? Ese es básicamente el secreto de este ejercicio, contar las casas. Y si ustedes, pues, no lo pueden hacer a modo preciso, y lo hacen a cálculo, ¿verdad? Ustedes saben que si este pedazo de acá mide 200 metros, este
tramo de aquí puede medir, no sé, 300, ¿verdad? 300 metros, mide este pedazo de aquí a acá. Este debe medir más o menos aproximadamente, no sé, tal vez estoy exagerando. Digámosle que este mide 400, ¿verdad? Y ir preparando la tabla de la cual hemos hablado. ¿Qué lleva esa tabla? Bueno, la semana pasada Luis Paulino también se las presentó. ¿Qué dice esa tabla? A ver, ¿quién me quiere decir que tiene que llevar la tabla para montar al EPANET? Ya mucha gente ya me lo ha dicho y ya lo hemos conversado durante la semana. ¿Qué lleva la tabla? A ver, chicos. Los que estuvieron ayer en hora de consulta, por ejemplo. ¿Están ahí? Bueno, le pusimos la población. Ok, exacto. La dotación, el caudal promedio diario, el caudal máximo diario, Ajá. el caudal máximo horario, las pérdidas por fricción. Sí, no, pero estás por otro lado también. En realidad es la tabla que vos hiciste con los nodos, ¿te acordás? Que le ponía... ok, las de las elevaciones. Exacto, exacto. Que le ponías nodo 1, nodo 2, ¿verdad? Después entonces el nodo 1 tenía una elevación y acá llevaba ya ahora sí el caudal máximo horario, ¿verdad? Básicamente son las tres cosas que hay que ponerle, elevación y caudal máximo diario. Y después vienen los tramos. Los tramos, ¿qué sería? 1, 2. Entonces, ¿cuánto diámetro le pongo? Y cuánta coeficiente y longitud, ¿verdad? Esta tabla hay que hacerla antes de montarlo al EPANET, básicamente. Definir cuáles van a ser sus nodos, qué elevación van a tener, cuál es el caudal máximo diario, ¿verdad? Que este sería la demanda. Y después ya viene la parte de los tramos. Los tramos, recuerden que los nodos son los puntos y los tramos son las líneas, ¿ok? Entonces reiteramos. Ya después ustedes... Profe, Sí, adelante. una pregunta. ¿La demanda no se calcula con el caudal Máximo horario. Correcto. Ok. ¿Yo qué puse? Es Caudal que creo que máximo dijo horario, diario. ¿sí? No, horario. Pero puede ser que haya dicho diario. Como ya uno ya a estas horas ya no sabe ni lo que dice, ¿verdad? Pero sí sería máximo horario, tal como dice Tiffany. Porque las redes se diseñan con caudal máximo horario. ¿Okay? Las conducciones e impulsiones se diseñan con caudal máximo diario. ¿De acuerdo? Bueno, entonces eso creo que espero aclare la tarea, ¿verdad? Para los que no la habían podido iniciar. Y bueno, pues básicamente con esto cerramos ya el tema. Vendrá ya el próximo examen, la próxima semana, si Dios lo permite, que incluye todo lo que hemos visto hasta el día de hoy de sistemas de bombeo. Entonces es un examen que no es final, sino que es un examen parcial, pero que incluye todo lo que hemos visto. Porque hasta aquí todo es acumulativo. Entonces, ya cuando hablamos de golpe de ariete, de pérdidas por fricción, de todo eso, esos temas ya son bastante superados, ¿verdad? En general ya son temas que a esta altura del curso tienen que ser temas ya superados. Vean que ya ahorita estamos modelando sistemas y estamos haciendo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, básicamente, pues ya representa un avance en términos de lo que hemos hecho, ¿verdad? En términos generales, ¿ok? Bueno, entonces, de mi parte, pues sería eso por hoy. Profe, disculpe. Sí, adelante, Sergio. Volviendo al mapa, es que, digamos, nosotros básicamente montamos una tubería principal en diámetro de 100 milímetros y en las ramificaciones de 75. ¿Hay algún mínimo, digamos, para bajarlo un poco más o eso está bien? De ahí, no sé, decime vos qué decía la norma. Creo que era 100, creo. Sí, no sé, la semana pasada revisamos la norma también. Entonces, ustedes tienen la norma, también la pueden revisar, ¿verdad? Pero la norma lo que decía era en efecto que lo mínimo eran 100 milímetros y después había que pasarse hasta 75 en tramos donde no había continuación de calle.
Pero la norma de estudios técnicos a veces hablaba hasta 50 milímetros en casos excepcionales. Entonces, ustedes podrán ahí, pero vean la importancia de tener clara la norma, ¿verdad? Eso la semana pasada lo vimos. Lo ideal sería normalmente 3, ¿verdad? Eso sería, digamos, lo apropiado. ¿Ok? Ok, profe, muchísimas gracias. Con mucho gusto. Profe, Sí. una consulta. Es que Sí. me parece que decía que la presión mínima, perdón, Sí. era de 10. De 10, ajá. Ajá, pero en el lugar, ahí los puntos que están más cerca del tanque nos da una presión No, mucho menor. no da, exacto, no va a dar. Ajá. No No hay da. ningún problema con eso. No, es que no, Jay, no. Y es que no te va a dar porque el tanque está muy cerquita, Las digamos. alturas, ajá. Exacto, entonces ahí no da. Entonces, Ok, pues gracias. podrías recomendar que lo ideal sería que el tanque estuviera un poquito más arriba, pero ahí no está, ¿verdad? Entonces, ni modo. De acuerdo. Pero Gracias. no, está muy bien tu pregunta. Excelente pregunta, muy buena. Muy buena pregunta. Bueno, no sé si tienen alguna otra consulta. Profe, Sí, Génesis, adelante. usted podría abrir, bueno, no sé cómo era que se tenía que hacer el gestionamiento para pedirle horas consulta o algo así. No, siempre me piden, digamos, y pues básicamente me mandan un mensaje y me dicen que si les puedo atender. Y yo con mucho gusto los miércoles en la tarde casi siempre les he estado atendiendo a varios grupos que me han solicitado la posibilidad de consulta, ¿verdad? En general. Entonces, eso siempre ha estado abierto y pues la idea es que se haga, ¿verdad? En épocas tempranas, digamos, no tan cerca ya de la tarea y ya digamos, del fin de semana, que ya se me limita un poco poder ya atenderles, ¿verdad? Entonces, pero escríbanme y con mucho gusto ahí veremos a ver en qué momento les podemos abrir un espacio para si ocupan alguna duda o consulta. Con mucho gusto. Profe, y para ese examen, con la misma metodología que el examen pasado, El examen que hacerlo en parejas. es lo mismo, sí, lo mismitico. Ok. Y bueno, no sé si es que me quedó con una duda medio palo de la que le había hecho antes sobre las pérdidas de presión. Ajá. Las pérdidas locales, ¿cómo eran entonces? Las pérdidas locales, esas no las hemos visto en el curso. En general, se habla de pérdidas locales cuando hay cambios de diámetro, cuando hay accesorios, cuando hay un montón de eventos, pero en el curso no las hemos aprendido a calcular formalmente. Entonces, normalmente, ¿qué hacemos? Le ponemos un valor ahí X, ¿verdad? Que no sea muy desproporcionado. Digamos, normalmente las pérdidas locales de un sistema no pasan de 5 metros. Es lo normal, digamos. Ellas casi nunca llegan a ser tanto como esto. ¿Okay? Entonces, estas pérdidas son importantes cuando los sistemas son muy cortos, pero en un sistema largo tienden a ser casi que despreciables, ¿verdad? Si ustedes quieren hacer una regla, podrían decir que son un 5% de las pérdidas por fricción, por ejemplo. O un 10%, ¿verdad? Pero en general en el curso no las hemos aprendido a calcular, ni lo vamos a hacer porque realmente no son como la parte más importante, digamos, de la hidráulica, ¿verdad? Pero sí está bien la pregunta porque sí, en efecto, nunca hemos hablado de ese tema. Así que está la pregunta importante también. Profe, y más o menos, ¿con cuánto se podría considerar que un sistema es largo? Digamos, un sistema corto son sistemas como por ejemplo este que vimos en el sistema de Bello Horizonte, ¿verdad? Que el pozo está casi abajo del tanque. Eso es un sistema corto, digamos. Un sistema largo, ya cuando son 500 metros, ya es largo, ¿verdad? Ya es un sistema largo. Un sistema corto serían, no sé, 10 metros, 15 metros, digamos. Esto es un sistema corto, donde la longitud no va a ser grandes pérdidas por fricción, sino que va a ser corto. Ya un sistema de 500 sí es largo. Entonces, en estos sistemas largos sí son importantes las pérdidas por fricción. En un sistema corto son importantes las pérdidas locales. Como te digo, nosotros en el curso nos vamos a enfocar en sistemas largos. ¿Okay? Esa va a ser, digamos, nuestro eje de trabajo. Ok, profe, gracias. Perfecto, Génesis, con mucho gusto. ¿Alguna otra consulta, chicos?
ver. ¿Alguna consulta? Profe, vieras que usted antes estaba hablándonos de algo cuando estaba en el mapa y no Sí. se vio. ¿Podría tal vez devolver un toquecito en la diapositiva en PowerPoint para tomar una foto, por favor? ¿En el mapa o en la PowerPoint? No, en PowerPoint es que usted le estaba contando y estaba escribiendo, pero tenía puesta la imagen del mapa, entonces no estábamos viendo. ¿Sería cuál esta? Creo que sí, la que estaba antes. Esta. Ajá, Esta. Gracias. Mucho gusto. Listo, profe, muchas gracias. Bueno, con mucho gusto. ¿Alguna última consulta? Bueno, si no, entonces quedaríamos por acá. Y ya, Dios mediante, pues la próxima semana es el examen en horario regular, ¿verdad? Y pues básicamente ahí, como siempre, pues ahí, si ustedes me escriben, con mucho gusto, les habilitamos vamos a ver quién me escribió por el chat. Profe, recuérdenles que sea muy bien, ¿sí? Recuerden, chicos, muy importante, esta vez sí va a ser totalmente rígido el tema de la presentación del examen acorde a las normas que dicen las instrucciones del examen. Ya se reiteró la vez anterior, si el examen no viene en PDF, simplemente no va a tener calificación, básicamente para que sepan. Si no viene subido en la hora que corresponde, no tiene calificación. Si viene en otro formato, no tiene. Y si alguien no sube su examen a la plataforma, no tiene calificación. No va a haber espacio, digamos, de ampliación de horas, ni mucho menos, ¿verdad? Para que sepan. Hemos tratado de ser flexibles en el curso, pero es que ya llega un punto donde ya la situación tiene que llegar a un estado, ¿verdad? Por un tema de formalidad, digamos, de que si una hora es la hora, presentar eso, igual con las tareas, ¿verdad? Entonces, por favor, acaten las instrucciones del examen, porque como les digo, parte de la presentación de todo es que las instrucciones también rigen como parte sustancial del examen. Entonces, por favor, preséntenlo acorde a las indicaciones que ahí se dice. Y las indicaciones son muy claras, que tiene que ser en PDF, que tiene que ser un archivo, que todos lo tienen que subir independientemente de si es en grupo, en pareja, lo que sea, todos tienen que subirlo a su plataforma y finalmente subirlo en tiempo y en tiempo. Es decir, parte de que ustedes contabilicen el examen es que contabilicen el tiempo para subirlo. Para este caso, de una vez indico, no va a haber ampliación de horas para subir el examen, para que sepan. Nada más es algo que quiero dejar claro, para que por favor no nos comprometan en ningún momento a tener que indicarles algún tema al respecto. Entonces, contabilicen tiempo para subir el examen, al menos una hora para que puedan subirlo, por favor. Yo sé que el examen es largo, pero por favor no lo suban a las 8:59 o a la hora y digamos faltando un minuto. Porque como les digo, parte de subir el examen es parte de la planificación del mismo. Entonces, para que por favor tengan eso en cuenta y lo puedan aplicar el día del examen. Entonces, ese es algo importante que queremos dejar bastante claro. ¿Okay? Bueno, entonces creo que ahora sí, si no hay más consultas, les agradezco muchísimo el espacio de hoy que han dado. Les agradezco muchísimo todo lo que participan, todas sus intervenciones. Le agradezco mucho al grupo que hoy nos expuso por la exposición. Y pues básicamente, Dios mediante, ya estaríamos planificando el examen para la próxima semana. Y si Dios quiere y lo permite, ya con eso pues quedaría cerrada la parte del curso que corresponde con lo que son sistemas de agua potable. Y posteriormente arrancaríamos con los sistemas de canales abiertos. Y recuerden que posterior al examen, cerca de 1 o 2 semanas después, vamos a hacer las exposiciones del proyecto final, que corresponde con la parte ya del estudio técnico de la asada que ustedes han estado trabajando. ¿Ok? Profe, una pregunta. En Sí. caso de tener dudas puntuales,
digamos, no tan necesarias de una hora consulta, podríamos hacérselas llegar por Telegram o correo durante toda la semana. Con todo gusto, me las pueden hacer llegar por Telegram, preferiblemente, para poderles dar yo respuesta de manera más expedita. Con todo gusto, gracias. con todo gusto, sí. Y si ocupan dudas, ya más, digamos, de fondo, con mucho gusto me avisan, por favor, para poderles abrir un espacio de consulta, si así ustedes lo requieren. ¿Ok? Bueno, recuerden que para la otra semana, ¿verdad? Ahí va a haber tarea, que es la tarea de los sistemas de bombeo, para que ustedes practiquen esto. Y se cierra el tema con la parte de los exámenes. ¿Ok? La parte de canales ya tiene menos tareas, para que sepan, porque es un tema como más global, pero igual hay, ¿verdad? Entonces, para mí esta parte asincrónica del curso es fundamental, porque al final de cuentas es enfrentarse a la vida real, básicamente como corresponde. Entonces, es muy importante que ustedes puedan avanzar con lo que son la parte del trabajo no sincrónico. Sí, Génesis. ¿Esta tarea que usted menciona ya está en mediación? No está, creo que ya va a estar a partir de ahorita, me parece. ¿Y se entrega Y se entregaría el jueves, o en su defecto, si a ustedes les parece, podríamos dejarla como para el domingo, así también. Sí, sería mejor. Un poquito más de tiempo. Sí, gracias. Yo ahí les ajusto la fecha. Okay. Mucho gusto. Bueno, entonces que tengan una linda tarde, una linda noche, un lindo fin de semana, que estén muy bien. Muchas gracias a todas las personas que participan regularmente en las clases y estamos en contacto total. Así que saludos y que estén muy bien. Pura vida, que pasen lindo fin de semana. Hasta luego. Hasta luego, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Chao.